están desperdigadas por toda España y van desde un piso en Calella, Barcelona, con un valor estimado de 450.000 euros, a 4 pequeñas fincas rústicas y una casa en Valenzuela de Calatrava, Ciudad Real, pasando por un piso en la playa de San Juan, en Alicante, o 5 parcelas en Pilar de la Horadada, también en Alicante. Pero lo más sorprendente es que ninguno de los propietarios compró esas fincas a la Infanta, como afirmaba el informe de la agencia tributaria. Un momento. Según la agencia tributaria, la Infanta ganó 1,5 millones de euros vendiendo 13 propiedades, pero ¿nadie las compró? Nos encontramos ante un caso paranormal. ¿Cómo se pueden vender 13 propiedades y al mismo tiempo no venderlas? Si esas propiedades no eran de la Infanta Cristina, ¿de quién eran? ¿Por qué 13, el número funesto por excelencia? Y sobre todo, ¿por qué cuando bajan las luces parece que tengo doble papada? Os juro, queridos amigos, que esto no es mío, es otro error de la agencia tributaria. Los primeros sorprendidos de todo este enredo han sido los verdaderos propietarios de los bienes inmuebles, sobre todo teniendo en cuenta que muchos de ellos habían heredado esas casas de sus padres. Hoy, en declaraciones al diario El País, la propietaria del piso de Barcelona, que supuestamente había vendido la Infanta, aseguraba que ella, por supuesto, no se lo había comprado a doña Cristina y añadía: no conozco a la Infanta, ni ganas. Bueno, pues ella se lo pierde. Todo el mundo que la conoce sale ganando. Mira a Urdangarín. En el caso de las fincas de Valenzuela de Calatrava es aún más sorprendente. Las supuestas fincas de la Infanta, que son estas que estamos viendo, pertenecen a una mujer que las recibió en herencia de su madre en el año 2005. Además, los terrenos están inscritos en el registro a nombre de la misma familia desde el año 1928. Pues es una pena que la Infanta no tenga esa finca. Ella y su marido tuvieron que escapar a Washington para huir de la prensa. Si se hubieran ido a Valenzuela de Calatrava no les habría localizado ni el Google Earth. El apartamento de Playa de San Juan también tiene dueño legítimo, así como las parcelas de Pilar de la Horadada. Los vecinos de esa zona no dan crédito a las informaciones de los últimos días. Yo estoy aquí toda mi vida, he nacido aquí en este barrio y conozco todo esto perfectamente, y esto me suena a un cuento. Pues tiene razón este caballero. Lo de la Infanta es completamente increíble. Solo hay una cosa que es aún más increíble: que un ser humano pueda hablar tanto tiempo sin que se le caiga el palillo de la boca. Bien, como hemos dicho, la agencia tributaria ayer atribuía toda esta confusión a un simple error. Pero ¿un error de quién? La agencia tributaria refleja los datos facilitados por notarios y registradores de la propiedad. Entonces, ¿son estos los culpables? Es muy difícil, porque estaríamos hablando de que tendrían que haber cometido el mismo error 4 notarios y 4 registradores de la propiedad de 4 provincias distintas de España. Esta mañana el subdirector del Mundo, Eduardo Inda, hacía un cálculo de esta probabilidad. Una persona hizo un cálculo estadístico y habría una probabilidad entre 150.000 millones, con lo cual es imposible. ¿Una probabilidad entre 150.000 millones? Para que nos entendamos, antes de que se produzca ese error es más fácil que un emo con una camiseta de Crepúsculo en mitad de la Plaza Mayor de Valenzuela de Calatrava se ligue a una Miss España. Incluso es más fácil que a ese emo lo elija Miss España. Si ayer la agencia tributaria pasaba la pelota a registradores y notarios, hoy emitía un comunicado en el que aseguraba que el error es consecuencia de que en la información recibida por ellos figura un DNI que coincide con el de la Infanta. Sí, ahí sí existe una posibilidad de error. Puede haber bailado un número, pueden haberlo apuntado mal, incluso pueden haberse confundido en la foto. Yo en mi foto de DNI salgo tan mal que parezco al rey. Pero a este rey, Carlos II el hechizado. Bien, como experto en errores y falsificación de carnés, ¿existe alguna posibilidad de que se haya producido una confusión en el DNI, Dani Mateo? Hombre, es difícil. Hay que tener en cuenta que la Casa Real tiene en el DNI una numeración especial que tiene solo 2 dígitos, que van del 10 al 99. Así el rey tiene el DNI con el número 10, la reina el 11, la infanta Elena el 12, Cristina el 14 y el príncipe Felipe el 15. Algunos os preguntaréis, ¿y quién tiene el 13?
Pues nadie. No tiene nadie, está eliminado porque se supone que trae mala suerte. Aunque por esa regla de 3, el que deberían eliminar es el de Urdangarín. Bueno, del 3 al 10 tampoco existen. ¿Y quién tiene los primeros, del 1 al 3? ¿Adán, Eva y la serpiente? No. Alguien más importante, la familia Franco. El generalísimo tenía el 1, su mujer, la generalísima Carmen Polo, tenía el 2, y su hija, la generalísima del rastrillo Nuevo Futuro, tiene el 3. Lo hicieron así porque a Franco se le da fatal recordar los números. De hecho, dio un golpe de estado porque no recordaba pues, cuántos votos hacían falta para ser presidente. Dijo, mira, lo soluciono así. Conclusión. Teniendo en cuenta que el número de la infanta Cristina es el 14, ¿pudo alguien haberse equivocado al apuntar 2 cifras? Os responderé con una pregunta. ¿Alguna vez Hacienda, en vez de devolveros 30 euros, os ha devuelto 3.000? A mí sí, pero porque me desgraban cada vez que te veo bailar en plató. Muchas gracias, Dani Mateo. Bien. Como hemos comprobado, el cúmulo de errores necesario para provocar este enredo es enorme, así que si no se trata de un error humano, ¿qué otro tipo de explicación podría haber? Eduardo Inda, en Al Rojo Vivo, apuntaba 2 posibilidades. La primera, que se trate de una venta ficticia para justificar la compra del Palacio de Pedralbes. Podría ser que el señor Urdangarín o la señora de Borbón hubieran declarado bienes ficticios por razones fiscales o para justificar la compra del Palacete de Marras, porque estas propiedades aparecen en los años 5 y 6, es decir, un ejercicio después y 2 después de la compra del Palacete. Casa de Pedralbes. Exacto. La segunda explicación que apunta Eduardo Inda es bastante más oscura, una conspiración para desacreditar las investigaciones del juez Castro. La intención es clara, intentar desacreditar la parte para desacreditar el todo. Es decir, intoxicar una parte para intoxicar y enverdar el todo. Eduardo, para que los ciudadanos digan, si esto es mentira, es que es todo mentira. Si Eduardo, inyectar un virus en la investigación del juez Castro. Exactamente, introducir la duda razonable entre la ciudadanía. Bueno, esto se complica por momentos. Podría ser un error, podría ser una estafa, y ahora también podría ser una conspiración. Yo tengo una cuarta teoría. Todo es una broma de cámara oculta. El día de Nochebuena el rey saldrá con un ramo de flores y dirá ¡inocentes! ¿Cómo os creísteis que me había roto la cadera cazando elefantes en África? Que me había salido una amiga entrañable alemana, que mi yerno había robado millones de euros y que mi hija vendía casas que ni siquiera eran suyas. Os tragáis cualquier cosa, hasta que la década prodigiosa era prodigiosa de verdad. Se trate de una conspiración, un delito o un simple error, aún no hemos oído la opinión del que, como ministro de Hacienda, es el principal responsable de la agencia tributaria, Cristóbal Montoro. Ayer, en las únicas declaraciones que ha hecho sobre este asunto, el ministro se mostraba sorprendentemente prudente. No le puedo aportar ninguna información esta mañana a ese respecto. Por el primero, porque no conozco el informe que fue al juzgado y, por tanto, no conozco los fundamentos de ese informe en relación con la infanta ni en relación con ningún contribuyente. No estoy en condiciones de hacer una valoración esta mañana. No, pero ¿cómo no va a tener opinión? Pero este no es mi Montoro. Él siempre tiene opinión, lo sabe todo y lo sabe todo de todos. Si hay alguien defraudando Hacienda, ahí está. Pensando en hacerlo, o mejor dicho, está pensando en hacerlo, ahí está Montoro para echarle la bronca. Javier Guerrero, uno de los principales imputados en el caso de los ERE, cara a cara con Gonzo. Hoy en El Intermedio. Muchas gracias, queridos amigos, y ahora sí, españoles, ha llegado el momento que toda la audiencia del Intermedio estaba esperando. Sobre todo, aquellos que os quejáis en Twitter diciendo ¿por qué no habláis de los ERE? Bueno, os contestaré con 2 preguntas. Primera, ¿por qué no veis el programa? Y segunda, ¿por qué ponéis esta voz cuando escribís en Twitter? Claro que hablamos de los ERE. Lo tienen todo para que esté aquí en El Intermedio. Política, dinero, corrupción y una razón para ir al único sitio de España donde aún hace bueno, Andalucía. Como os adelantamos ayer, Gonzo ha estado en Sevilla entrevistando a uno de los grandes protagonistas de la trama de los ERE, el exdirector general de Trabajo de la Junta, Javier Guerrero. Pero esta entrevista no la veremos hasta después.